Buenos días, hermanos. Dios los bendice. Es para mí un gran honor y un gran placer estar nuevamente con ustedes en esta lección. Yo le doy las gracias y la honra a mi Señor, porque me permite estar nuevamente junto con ustedes. Ahora les voy a pedir que oremos para que Él tome el control de esta lección. Señor, te damos la honra y la gloria por este día, porque nos permites estar juntos. Cuán delicioso es estar juntos los hermanos en armonía. Señor, te ruego que esta lección sea llevada por ti, porque tú eres el Maestro. No permitas, Señor, que nada exterior, ni mi corazón, ni mis pensamientos estén interviniendo. Yo también, como mis hermanos, vengo a aprender lo que tú tienes para con nosotros. Y que esta palabra sea, Padre, para el crecimiento, la madurez y la reflexión en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, y bendícenos el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señor. Bueno, estoy muy contenta, hermanos, porque la verdad es un gran honor estar con ustedes. Yo le doy las gracias al Señor porque cuando estaba yo preparando el tema, estaba yo viendo también un video que me llamó muchísimo la atención, de un material que se utiliza mucho para el uso industrial, para circuitos electrónicos sofisticados. Inclusive esos circuitos electrónicos sofisticados sirven para equipo quirúrgico, equipo de industria pesada, de comunicación y hasta para joyería. Que se ve hermoso cuando ya está terminado y se ve impactante porque brilla. Pero para que ese material, cuando es sacado de las minas o de la tierra, viene totalmente lleno de otras impurezas, de otros materiales, de cohombro, como les dicen. Entonces hay que llevarlo por un proceso para poder quitar esas capas y llegar a ese material. Lo que más me impresionó de esto no es el material, sino el proceso por el que tiene que pasar el material. Es un proceso totalmente largo y arduo, y muy difícil para el material, laminarlo, pasarlo por químicos y sobre todo por hornos con altas temperaturas, es decir, por fuego. Pero al término de todo ese proceso, el material queda tan hermoso, tan precioso, tan fino y refinado, que sirve para el propósito deseado. Y obviamente el costo de ese material es muy alto. Al ver todo ese proceso, me recordó y me ayudó a comprender todavía más la lección que hoy tenemos por ver. Así es que, hermanos, prepárense. Tomen su cuaderno, su Biblia a un lado y hagan las anotaciones pertinentes. Además de que les pido que también pongan sus preguntas, sus reflexiones. Esto es aprender a escudriñar la palabra. Bienvenidos a nuestra lección de hoy. Bueno, hermanitos, continuamos. Espero que hayan preguntándose de qué material hablaba cuando estábamos haciendo la introducción. Y espero que hayan llegado a la conclusión de que hablaba yo del oro. Del oro. Es un metal sumamente precioso, muy apreciado. Inclusive en la palabra de Dios habla que la calle será de oro transparente. Bueno, pues el tema de hoy tiene que ver con ese proceso. Con ese proceso como el material que hablamos hace rato, que tiene que pasar para ser purificado y refinado y lograr el objetivo deseado.
Nuestro tema de hoy, hermanos, es bautizo de fuego. ¿En qué nos basamos para hablar del bautizo de fuego? Bien, recordemos un poco cuando Juan el Bautista estaba, ahora sí, discúlpenme la redundancia, bautizando en el río Jordán, y se le acercaron a preguntar si él era el Cristo, y él contestó, Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Juan hablaba de Jesucristo. Y vamos a puntualizar en la última frase. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya hemos hablado del bautizo del Espíritu Santo que se dio en el Pentecostés. Es el Consolador, el que nos instruye, el que nos redarguye, el que nos consuela, el que nos corrige. Pero cuando habla y fuego, ¿a qué se referirá? Bien, este tema está basada precisamente en esa pregunta. Y el objetivo del tema es aprender a gozarse en las pruebas. ¿Y qué tiene que ver el fuego con aprenderse a gozarse en las pruebas? A continuación lo veremos. Antes que nada quiero hablarles de definiciones. Ya sé que algunos ya lo conocen y algunos ya hasta fueron bautizados en agua y otros ya recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Y espero que muchos estén anhelando o pidiéndole en oración al Señor ese bautizo del Espíritu Santo. Bautismo, del griego baptizo, que significa introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Fuego, es una reacción química, una fuente de calor que produce llamas, fuego, temperatura y se utiliza en procesos industriales, en cocina, etc. Pero en la palabra del Señor tiene una definición especial. Se utiliza para también habla también de otro tipo de fuego, por ejemplo el fuego eterno, ¿no? Pero en esta ocasión, la definición que le da bautizo de fuego es porque significa pasado por las pruebas. Bautizo es sumergido y fuego es temperatura, calor. Uniéndolas es pasado por el fuego. Como les dije al darles la introducción del oro, el oro tenía que ser pasado por hornos de fuego para quitar todo lo que no era perteneciente al metal precioso. Materiales, incrustaciones de materiales extraños, de basura, etc. Bien, ¿y quién es el autor de pasarnos por esas pruebas? Pues nuestro Señor, que nos lleva por ellas. Sí, las pruebas también se definen como pruebas, sufrimiento, tribulación, pero a final de cuentas tienen un solo objetivo. Vamos a ver qué significa prueba. Son dificultades de la vida. Todo el mundo tenemos dificultades en la vida, ¿no? Y que hace posible probar ante Dios y uno mismo la profundidad de la propia fe y nuestra vida cristiana. ¿Qué tan cristianos somos? ¿Que realmente llevamos una vida ordenada en el Señor? ¿Estamos realmente amando al Señor, siguiendo sus ordenanzas, sus mandamientos? ¿Realmente tenemos una relación firme con Él? Esto nos va a mostrar si sí o si no. Y me gusta mucho el versículo que encontré de Zacarías 13:9,
Y dice así: a este último grupo lo pasaré por el fuego, y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Este versículo está precioso, porque el Señor nos compara como plata y oro, metales preciosos, estimados, tenidos en alta estima. ¿No es así? La ciudad donde vamos a habitar con el Señor tiene una calle de oro. Es el metal más hermoso y precioso que puede haber en la tierra. Entonces, el Señor nos dice que purificará como oro. El oro tiene que ser purificado, pasado por el fuego para quedar limpio, refinado. Así Él nos ve a nosotros. Y para que nosotros seamos purificados, tenemos que madurar. ¿Y cómo vamos a madurar? Como decía el versículo base, sabemos que el Señor Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces, esto significa que necesitamos ser purificados, porque las pruebas son para quitar las impurezas, lo que nos estorba, para tener una relación más cercana con nuestro Dios y nos ayuda a madurar. No podemos seguir fluctuando, como nos lo dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No podemos seguir siendo como esas olas de mar que vienen y van, vienen y van. Tenemos que ser firmes, y las pruebas nos ayudan a aprender, a quitar, a desechar, a corregir. Un estudiante que realmente se jacta de ser estudiante, en una prueba se da cuenta cuánto conocimiento realmente ha adquirido y dónde está fallando y dónde tiene que retomar el conocimiento para reafirmar lo que ha aprendido. Si el estudiante ve que en las sumas falló, pues tiene que aprender a sumar bien. Para eso son las pruebas, para que nosotros mejoremos. ¿Por qué nos prueba? Bueno, pues como ya les dije, es para quitar lo impuro y lo que no le agrada a Dios de nosotros. Por ello, nos prueba para ver lo que tenemos en el corazón. A veces nosotros desconocemos lo que hay en nuestro corazón o en nuestra mente. Hay a veces pecados tan oscuros, tan profundos, que nosotros no hemos visualizado o que los llegamos a meter allí bien arrinconaditos. Yo no sé si les ha pasado que luego guardan en algún cajón, no sé, una moneda, una goma, y ahí la dejan y se nos olvida. Y cuando uno está aseando la casa y sacudiendo y vaciando cajones, oh, ya encontré la goma que dejé hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Vayamos a Deuteronomios 8:2. Deuteronomios 8:2 nos dice: y te acordarás de todo el camino y por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El afligirnos, el probarnos, hace que nosotros tengamos más cuidado, busquemos con más desesperación al Señor.
Una hermana me decía, ¿por qué hasta ahorita acepté a Dios? Si tú me hablabas y me hablabas durante muchos años de Él, ¿por qué hasta ahora? Dije, bueno, porque probablemente antes tenías un excelente trabajo, tu carro, tu casa, dinero, pero cuando desapareció todo eso, entonces volteaste a ver al Señor, porque sentiste hambre, angustia, desesperación, y te diste cuenta que el único que siempre te estuvo hablando fue Dios. Y tuvo que probar tu corazón, que vieras que todo eso no tiene valor si Él no está contigo. La prueba nos mantiene en santidad y afirma nuestra fe. Vayamos a 1 de Pedro 1, 6, 7. Dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por su poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No es una, no es dos. Es dependiendo de lo que vea en nosotros el Señor. ¿Qué tanto necesitamos madurar? ¿Qué tanto necesitamos crecer? Si estamos siendo lentos, rápidos, obedientes o muy rebeldes. No tenemos guardado muchas cosas que están estorbando a esa relación, a esa madurez espiritual, a esa falta de fe, a esa seguridad, a esa templanza. Sabemos muchos cristianos que ya tenemos 30, 40 años en el Evangelio y nos da pena o nos da temor que otros sepan en nuestro trabajo que somos cristianos, porque el Señor es nuestro Salvador. No tenemos firmeza, no tenemos convicción, no tenemos templanza. Accedemos fácilmente a muchas cosas cuando sabemos que no son correctas. Entonces no es una prueba, sino diversas pruebas. Dios tiene el control de la prueba. Y esto me recuerda a Daniel en el foso de los leones, que dice así. Vayamos a Daniel 6, del 16 al 21. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se fue, y a él se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y continuó. Entonces Daniel salió gritando, salió desgarrado, salió llorando, salió asustado. No, no dice eso, hermanos. Dice, Daniel respondió al rey. Oh rey, vive para siempre. Imagínese la impresión que tuvo el rey al ver salir tranquilamente a Daniel de la cueva, completo, sin un rasguño, los leones tranquilos, a lo mejor adormilados. Daniel confiaba en el Señor,
Tenía una relación tan íntima con Él, tan fuerte, tan estrecha. El Señor probó a Daniel, probó esa confianza como cuando probó a Abraham y le pidió que sacrificara a Isaac, y al final le dijo que no lo hiciera. Quería probar su lealtad, su obediencia. Pero también a veces dentro de las pruebas hay muchísima bendición, no solo para el que está siendo probado, sino para los que están alrededor. El rey que apreciaba a Daniel se dio cuenta de lo poderoso que es Dios, tanto que reconocía su grandeza. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida a sus hijos, mostrando su poder y su grandeza en medio de las pruebas. Y vayamos a Deuteronomio 3:24, y dice así: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Dios está con nosotros en las pruebas. Dios tiene control de las pruebas. No sé, en ese momento hay que preguntarle qué es lo que está probando en mí, mis pensamientos, mi corazón, qué es lo que está puliendo, qué es lo que está quitando, qué cochambre. ¿Para qué? ¿Para fortalecer mi fe? ¿Para creerle a Él? ¿Para amarlo más? ¿Para confiar más en Él? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante las pruebas? ¿Llorar, desesperarnos, gritar? ¡Ay, Dios mío! No. Daniel no se veía con esos aspectos, no dice ahí que gritara o llorara. O Abraham, cuando le pidió la prueba de sacrificar a Isaac. O Elías, cuando venían a Eliseo. El que sí le dio miedo fue el criado de Eliseo. Pero Eliseo le dice: Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea quién está con nosotros. ¿No es así? Con madurez. Y es lo que menos tenemos. No somos maduros. Tenemos que tomar las pruebas con madurez espiritual. Sí, hermanos, sí es difícil. La que se lo dice o la que está ahorita dando el tema también está pasando por estas situaciones de madurez. No tiene nada que ver la madurez espiritual con la madurez física. Yo puedo tener 60 años y seguir siendo una niña en lo espiritual si no he trabajado, si no he aprendido de lo que el Señor me ha enseñado, esperando con humildad y paciencia, esperando para qué es la prueba. Como fue probado Job, que esperó a pesar de las circunstancias, confiando en el Señor. Vayamos a Job 23:10. Dice así: Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué tremendo para Job. Primero perder a sus hijos, todos sus hijos. Luego sus tierras, su ganado. Su esposa, una mujer que en vez de apoyarlo, le decía mejor: maldice al Señor y muérete. Wow. La mujer de su vida, ¿no? Y sus amigos: algo hiciste, Job, pecaste, Job, arrepiéntete, Job. Y por último, su carne, es decir, con una enfermedad.
una enfermedad que lo destruía, que lo carcomía en su carne. ¿Qué más? Y sin embargo él esperó confiado en el Señor. ¿Qué debemos de hacer? Pedir que nos escudriñe, que examine nuestros pensamientos y el corazón. Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. No vaya a ser que vaya a ser reprobada o reprobado. Pablo tenía temor y miren quién era Pablo, ¿no? Para que el Señor quite esos puntitos negros, esas manchitas imperceptibles para nosotros. ¿Sí? Debemos aprender a depender de Dios en esos momentos, aunque creamos que no podemos seguir. Él no nos probará más allá de nuestras fuerzas. Él está siempre con nosotros. No nos va a dejar. Sabe que somos débiles, pero en Él somos fuertes. Esto me recuerda cuando hace muchos años una hermanita me regaló una postal. Me gustó mucho porque el pensamiento era de un joven que le decía a Jesús: oye Señor, cuando tú y yo caminamos por la vida y hay gozo, paz, alegría en mi vida y todo está tranquilo, veo tus huellas y las mías caminando juntos. Pero cuando tengo problemas graves, cuando tengo angustias, cuando tengo desmayos, enfermedades, Señor, nada más veo un par de huellas. ¿Por qué me dejas solo? Y le contesta Jesús con ternura, mirándolo con mucho amor, y le dice: no, hijo, ese par de huellas son las mías, porque yo te voy cargando. Y es cierto, el Señor está con nosotros en todo momento, en toda prueba, en toda angustia, en toda tribulación que suframos. ¿Para qué son las pruebas que el Señor nos hace pasar por ese horno de fuego? Pues que nos enseñan que busquemos más a Dios, lo principal, hermanos, la santidad. No podemos estar con Él si no estamos buscando la santidad. ¿A poco no es desesperante, hermanas, que uno está lavando una camisa blanca, un vestido blanco, y tiene una manchita y está uno con la manchita duro y dale, hasta que se quita la manchita? Si no, uno no se pone la blusa, uno se pone la camisa? Y más si uno va a ir a un lugar y tiene que ir vestido de blanco, ¿no? La fe. Que la fe sea constante, fuerte, fortalecida, que crezca. Y seamos constantes en la oración. Hablar con papá todo el tiempo, todos los momentos que podamos. Y tener ese momento íntimo con Él, si es necesario. Nos aparta del mal para que crezcamos espiritualmente. Y desarrollemos paciencia y gozo. Yo he visto hermanos que están en medio de un problema y como si nada, bien gozosos, bien alegres, y tú te quedas ahí, ¿que no le dolió? ¿Qué? Ay, ¿qué le pasa al hermano? Está fuera de sí. No, está en el gozo del Señor. Como Silas y Pablo, ¿no? Como están todos golpeados, hambrientos, todos sucios y cantando los jóvenes al Señor, ¿no? Vayamos a Santiago 1, 2, 3. Y dice así:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow. Y esto, hablando de eso, de Pablo y Silas, pues eso me recuerda a Pablo y Silas cuando estaban presos, que cantaban al Señor aún en las circunstancias en que estaban. Yo les puse ahí todo el pasaje, pero yo nada más les voy a leer Hechos 16:25 y los invito a que lean lo demás en casa. Dice así, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Voy a leer el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Sí que el Señor tenía la prueba en sus manos, bien controlada. Él sabía que estaban presos. ¿Estaban siendo probados? Sí. ¿En qué? Solo Pablo y Silas sabían. Pero también había otro motivo allí muy especial. Porque a veces las pruebas no solo son para bendición para nosotros, sino para los que nos rodean. El carcelero iba a aceptar al Señor junto con su familia, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¡Wow! ¿No es maravilloso? Todo está bajo control de nuestro Dios. Entonces, es grandioso ver cómo el Señor tiene control en las pruebas. Y que nada se le escapa al Señor. No solo nos está haciendo madurar a nosotros. Yo hubiera sido la que metieran en la cárcel, hermanos, discúlpenme, pero me pongo a llorar, me desgarro allí, chillo, le suplico al carcelero, no sé, hubiera gritado. Pero Pablo y Silas cantaron himnos, alabando a Dios en medio de la prueba. El Señor estaba tratando, a lo mejor con la paciencia de Pablo, era un poquitito impaciente, pero también iba con otro propósito, ser bendición para otra persona, para una familia. ¿Qué hubiera pasado? Cualquier otra persona al ser soltado se echan a correr, sin importarle lo que hubiera hecho el carcelero. Pero Pablo en ese momento tuvo madurez espiritual y dijo, no, espera, aquí estamos, tranquilo, no nos hemos escapado. Wow. Debemos estar seguros que con el Espíritu Santo podremos soportar y pasar las pruebas. Isaías 43:2 dice así: y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque aquí hay una palabra clave, hermanitos: yo estaré contigo. Volvemos a lo mismo. En las pruebas Él no te abandona, no nos deja, nos tiene bien asegurados. Hace años, cuando yo era estudiante, tenía un maestro muy lindo. Lo admiraba muchísimo. Ese día que nos estaba dando clases, llevó a su niño. Tendría el bebé unos 4 años, yo creo, 5, no le doy más al pequeñito. Él estaba escribiendo en el pizarrón y el niño se empezó a subir en su silla del profesor. De repente vimos que como que el niño tambaleó, se iba a caer de la silla y todos, ¡ah!
hicimos la expectativa de, se va a caer el niño. Y vimos que el profesor volteó y lo vio tranquilamente. Muchos pensamos, ¿qué le pasa? ¿Qué tal si se le cae el niño? Y el niño siguió subiendo ya con tranquilidad y logró subirse a la silla. Volteó el profesor y nos dijo, ¿qué pasa, muchachos? ¿Pensaron que yo no iba a ayudarle a mi hijo? Yo estaba atento. Si yo hubiera visto que mi hijo iba a caerse, yo lo hubiera auxiliado. Pero lo dejé porque él tiene que aprender a subirse a las sillas. ¡Wow! Eso fue impresionante. Así es nuestro Señor. Está ahí para auxiliarnos, pero tenemos que aprender. Las pruebas son para que maduremos. Las pruebas son para que nosotros aprendamos. Y además también nos dice que son por un breve tiempo. Vayamos a 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A ver, momentánea, hermana, yo ya tengo 1 año con problemas. Sí, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Daniel 1 noche en el foso de los leones. Sus amigos, sus compañeros, cuando los metieron al horno de fuego unas horas. Sí, recuerden que el tiempo es relativo para Dios. Pero aún así, hermanos, vale la pena, porque la eternidad es con el Señor. Wow, ¿no? Es impresionante. Entonces Dios nos bautiza en fuego para forjar nuestro carácter y tener templanza y ser llenos del Espíritu Santo. Sabemos que en este proceso es difícil, es doloroso, sí, pero debemos asumir una actitud de humildad, obediencia y gozo. 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Acaso Jesús no demostró esa madurez espiritual cuando lo estaban golpeando? ¿Lo estaban injuriando? ¿Acaso Esteban no demostró madurez cuando lo estaban apedreando? Inclusive tanto Jesús como Esteban oraron por sus detractores. Nosotros debemos de aprender. Sé que no va a ser fácil, hermanos, lo entiendo. Pero el Señor es nuestro ayudador. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y sobre todo, anhelar guardar sus mandamientos de Dios. Eso es lo primero, algo indispensable. Vayamos a Juan 14:15, que nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esperando que nosotros demos frutos apacibles de justicia, aunque la disciplina pues no sea agradable y nos parezca triste, dolorosa, difícil. ¿No nos gusta ser disciplinados? Es muy difícil para nosotros ser disciplinados. Vayamos a Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, así es. A los niños no les gusta ser disciplinados, ni a nosotros tampoco. Supongamos que vamos en la calle con nuestro hijo o hija, pequeña, ¿no? Y vamos en la banqueta. La calle es muy transitada por carros y le decimos a nuestro hijo o hija, ¿sabes qué? No te sueltes de mi mano, no corras en la banqueta, te puedes caer, no te cruces la calle hasta que yo te dé la mano, o fíjate en el semáforo hasta que esté en alto. Si el niño no nos hace caso, hermanos, y se llegase a soltar de nuestra mano, y no nos hace caso a nuestras instrucciones, ¿lo vamos a felicitar? ¿Nos vamos a sonreír viendo que está poniendo su vida en peligro? Claro que no. ¿Qué llegamos a hacer en casa? Aparte de darle una buena regañiza, agarramos la varita, ¿verdad? Y 2, 3 en la pompita para corregirlo. ¿No es así? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por venganza? No. Lo hacemos porque lo amamos, para que comprenda que puede poner en peligro su vida. Así es nuestro Señor. Nos corrige, nos disciplina, porque estamos poniendo en peligro nuestra vida, y no es la vida física, sino la vida eterna. Bueno, también la física, pero la vida eterna. Y entonces podremos resistir la prueba y recibiremos, la corona de vida. Santiago 1:2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Wow. El Señor nos ha estado fortaleciendo. A través de las pruebas nos hace madurar. Tomamos mejores decisiones. Consultamos con el Señor como lo hacía Abraham, Jacob. Jacob tuvo que madurar. Cuando él salió de su casa, salió por tramposo, marrullero, le había quitado por medio de trampas la bendición a Esaú, y cuando regresó siendo un hombre maduro, pidiéndole perdón a su hermano, reconciliándose con su hermano. ¿No es así? Pero para eso tuvo que pasar pruebas. 7 años engañado y otros 7 años para poderse casar con la mujer que amaba. Y siguió aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. No debemos de confundir la prueba con las consecuencias de nuestro pecado. Y digo pecado porque nuestras decisiones nos llevan a eso. Vayamos a 1 de Samuel 15:23. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjense cómo comparan la adivinación con la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí le está hablando Samuel a Saúl. Saúl había desobedecido una orden de Dios. ¿Y qué pasó? Bien, fue desechado como rey. Y el Señor decidió entonces ungir a David como el siguiente rey de Israel. Es un pecado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para Samuel? El primero, ser desechado por Dios. Ya no estaba Dios con él. Segundo, ser atormentado por un espíritu, porque después hasta hizo cosas más bárbaras, más atroces, como consultar a una divina, sabiendo que no estaba permitido ni dentro, era abominación para Dios. Perseguir al ungido de Dios, o sea, a David. Y aparte de que murió físicamente, pues murió también espiritualmente, ¿no?
Entonces, las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia, de nuestra inmadurez, pues nos lleva a la muerte, ¿no? Es como cuando vamos con un doctor y nos dice, ¿sabe qué? Ya no tomé, le va a hacer daño. Y ay, es que una copita, dos hacen una, ¿no? Como dicen en el mundo, ya hasta no me sé la frase, pero algo va por ahí. ¿Y después qué pasa? El hígado, cirrosis y la muerte. ¿No es así? Vayamos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, lo que me gusta de este versículo es que dice, sí, la paga de la consecuencia de tu pecado es muerte, muerte física, muerte espiritual, consecuencia de dañarte. Pero estoy yo. Y conmigo tienes vida. Por eso te cuido, por eso te pruebo, para que madures, para que veas, para que entiendas que lo que yo te ofrezco es un crecimiento, una libertad más grande. La acción práctica, hermanos. Reflexionemos. Ya no debemos de ser como niños. En el corazón sí, debemos de ser como niños para recibir la palabra de Dios. Pero debemos de actuar maduramente y preguntar para qué y qué hacer al Señor nuestro Dios. Cierro con 1 Corintios 3:11 que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¿Sí? Las pruebas, hermanos, no son bonitas, algunas, no son, más bien ninguna, no son agradables, son difíciles. Pero el Señor está con nosotros y Él tiene el control de esas pruebas. Busquemos seguir trabajando arduamente con la relación con Él, para que sintamos esa seguridad, ese gozo, esa paz que Él da en medio de ellas. Créanme, sí se puede, porque yo he visto hermanos cristianos que han madurado durante toda su vida al atravesar pruebas tremendas y han confiado en Dios. Espero, hermanos, que haya sido de gran bendición para ustedes este tema, como lo fue para mí. Les pido, voy a poner mi correo electrónico en el grupo para que manden allí su resumen y su opinión y cómo es que las pruebas, si es que ahorita las tienen, están siendo bendición en su vida. ¿Qué está haciendo la prueba ahorita en su vida, hermano o hermana? ¿Cómo es que usted ha madurado? ¿Qué ha cambiado de usted? ¿Se siente más fuerte? ¿Le cree más a Dios? ¿Su fe ha crecido? ¿Ya es más templada? ¿Ya tiene una convicción más firme? Pensaba de una manera y ahora piensa de otra. El Señor nos va ayudando a crecer para llegar a la estatura perfecta del varón perfecto. Dios los bendiga, Dios los guarde. Les doy las gracias y nos estamos viendo en otro tema más. Los espero el domingo, hermanitos, en la sesión de preguntas. Cuídense mucho.
Que Dios los guarde y los bendiga. En el nombre de mi Señor Jesús.